Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy Gaby Calpa. Aquí estamos en otro nuevo vídeo, un vídeo un poco diferente a lo habitual. Y es que estaba anoche dándole vueltas a la cabeza a la idea de que leí un relato de este libro de Ahora intenta dormir de Emilio Hueso, que es un relato que me ha resultado fantástico y que se llama Bola de mierda. Y la verdad que lo estuve leyendo así con un poco de curiosidad porque era uno de esos relatos que había recomendado Mariana Enrique y que ella consideraba como uno de los más aterradores que existían. Y mientras yo lo estaba leyendo, pues decía, pues mira, pues tampoco era para tanto, pues está entretenido, sin más. Hasta que de repente se activó un chip y me pasó algo en la historia que no quiero que conozcan, pero que realmente sí, consiguió meterme ese pedido en el cuerpo, esa sensación un poco inquietante de decir, uy, esto me está dando cosquilleo fino. Y eso me hizo reflexionar un poco porque cuando hice la reseña del relato en Instagram, ya saben que en Instagram suelo subir todas las imágenes, todos los montajes que hago de estos libros y hago las pequeñas reseñas de las cosas que leo, tanto de relatos como de novelas. Y dándole vueltas a la reseña que hice en Instagram, mientras la escribía estaba pensando que lo del terror es tan subjetivo que el entusiasmo que yo estaba mostrando acerca de ese relato, esa idea de que ya casi con toda seguridad va a estar dentro de lo mejor del año, pues que a lo mejor me estaba viendo muy arriba y considero que realmente no, sino que al final la sensación de terror, ese miedo, es algo tan personal que vete tú a saber lo que te da miedo a ti y lo que me da a mí. A mí realmente ese relato hay un momento, un instante bastante sencillo que me erizó la piel y me encantó. Ya lo decía el tipo este de Providence, el tal Lovecraft, que decía que la emoción más fuerte y antigua de la humanidad es el miedo, y el miedo más fuerte, el más poderoso, el miedo más chungo es el miedo a lo desconocido. Y si Lovecraft decía esas cosas, pues a lo mejor tendría cierta razón. Y bueno, pues mientras hacía la reseña de este fantástico relato, pues entonces me vino a la cabeza la idea de por qué no hacía un vídeo que va a ser este en concreto, en el que yo hablara de cuáles han sido esos miedos que a mí, personalmente, a lo largo de mi vida, me han marcado, que han dado un clic en ese momento en el que a mí realmente me ha ido aterrando y me apetecía compartirlos porque la verdad que son muy simpáticos, a mí me parecen miedos simpáticos. Bueno, en definitiva, este vídeo va a ir de eso, de mis miedos, de en dónde he encontrado esos puntos que me han aterrorizado realmente, esos que yo me he puesto muy chungo a la hora de verlos. Y los he dividido en dos, he puesto 10 miedos que he sentido leyendo alguna historia de terror y los otros 10 mucho más cotidianos en películas, que seguramente muchos de ustedes compartirán o no, en donde verán qué momentos me han producido auténtico terror y que recuerdo con cariño, si se puede llamar cariño a ese momento insufrible de pasarlo realmente mal, pero que me dio la idea de hacer este vídeo y la verdad que ya verá por qué telita con esos miedos que he pasado. Así que vamos a investigar cuáles han sido esos 20 miedos que yo he sentido en mi vida y que realmente algunos de ellos son bastante graciosos. Y bueno, estos miedos voy a empezarlo con los miedos que para mí son multimedia, porque están tanto películas como series, como videojuegos, y son momentos muy puntuales que realmente a mí me estremecieron. Y van a ser los siguientes. No tienen orden, lo he puesto así de manera aleatoria en una listita de estas. Mira qué bonito. Y bueno, y el primero de esos miedos es el que ocurre en la serie del misterio de Salem Slot, basado en la película de Stephen King, cuando nuestro pequeñajo se acerca a la ventana a tocarla al hermano y decirle: déjame pasar. O sea, yo no vi esa serie porque no tenía yo la edad suficiente para estar viendo ese tipo de cosas. Pero sí recuerdo esa imagen porque mi hermana, o algún día tengo que hablar de mi hermana porque ella me saboteaba mucho y varios de los miedos que están contenidos dentro de estas recopilaciones son por culpa de ella. Porque ella decía, ven para que veas esto. No, hombre, tampoco debería quejarme mucho porque es lo que le hago yo a mis hijos, pero bueno, cambiando de tema, yo recuerdo esa sensación de ver a este niño tocando la ventana con esa niebla alrededor moviéndose y esos colmillitos pequeñitos, que lo veo ahora y me puede parecer risa, incluso voy a intentar subir el vídeo para que se vea, pero es que me causó tanto terror esa imagen tan sencilla de la niebla y del niño con los colmillos y que yo sabía que realmente le iba a devorar al hermano, que es uno de esos miedos a los que me quiero referir y he empezado con este, pues, el miedo a este niño de la ventanita de Salem Slot. El segundo de los miedos a los que os quiero hacer referencia es el miedo a Mork, o como se pronuncia, no sé si ustedes lo pronuncian así, Mork o Smork o lo que sea, que los más viejos del lugar sabrán exactamente a quién me refiero. Estamos hablando de esa entidad, de esa materialización de lo que sería la nada, de esa
criatura creada para intentar destruir a Atreyu en la historia interminable, e intentar que no consiga el objetivo que era contactar con Bastian y bla 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 bla, todo este tipo de cosas. A mí ese lobo me causaba pánico, pánico. Es que era verlo con aquel tamaño enorme, era un lobo huargo tan habitual de los que tenemos ahora mismo, pero en aquella época para mí era la recreación perfecta del mal. Pero claro, es que ver a Mor corriendo detrás de Atreyu sabiendo que en cualquier momento podía darle caza, en aquel momento en los pantaños de la tristeza cuando se acerca y por suerte cogió fuelle y se lo lleva para adelante, y sobre todo esa secuencia final cuando ya toda la nada se ha hecho un poco con fantasía y se va acercando y lo mira con aquellos ojos y aquellas fauces, a mí me resultaba aterrador. Pero bueno, es que también hay que tener en cuenta que la historia es interminable, según cuando la vieras, telita. Porque la misma recreación de la nada, eso que vaya desapareciendo poco a poco, llevándose por delante todo el país de la fantasía, era muy, muy aterradora. ¿Y qué me dicen de las esfinges? ¿Qué me dicen de las esfinges aquellas que se te quedaban mirando y sabías que si no eras valiente de corazón, pues iba a destruirte? Pues sí, esas cosas me daban miedo. La tercera de las opciones es ET. Sí, 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 sí. O sea, todo es muy bonita. La película de ET es preciosa, la recomiendo, es una de las cosas más bonitas. Creo que la he visto 800.000 veces y a cualquiera que tenga un poquito de corazoncito, Spielberg nos ganó con esa película y está dentro de nuestros corazones. Yo creo que fue de las primeras películas que vi en el cine. Fui con mis padres, con mis primos, todo el mundo viendo aquella película tan bonita y tierna de los extraterrestres que eran buenos, porque estábamos acostumbrados a lo contrario y de repente aparecía aquella criatura tan tierna con su dedito y con... Qué guay. Hasta que lo ves por primera vez. O sea, pongámonos en contexto, no sé si a ustedes habrán visto esa película, pero la primera vez que aparece en cuerpo completo nuestro criaturita es levando la cabeza y pegando un grito sin control que... O sea, Elliot con la linterna ilumina aquella cosa que se echa a correr detrás de él. Señores, horrible, lo pasé de pena. No pueden imaginar las pesadillas que me daba esa secuencia absurda, que simplemente la ponían un poco para adentrarnos en esta criatura, pero a partir de ahí, toda la película, hasta que empieza un poco y se pone la peluca y ahí empiezo ya a cogerle un poquito de cariñito al bicho, lo pasé de pena. Señores, ET, telita con el pellito cuando aparece. El cuarto de los miedos, y ya quiero que empiezo a meterme dentro de estos mundos, porque yo decía, no es normal que un bicho como este ET me asuste tanto, y no es normal que vaya a casa de mis amigos y se rían de mí por lo mal que lo paso viendo este tipo de cosillas. Pues en cuarta ocasión es cuando yo intento adentrarme dentro del mundo del terror y empiezo a obligarme a ver ciertas cositas. Y ya lo he comentado miles de veces. Los ojos de Christopher Lee en Las cicatrices de Drácula. Es que, ¿cuántas películas de Drácula hizo la Hammer? Yo creo que hizo 300.000. Yo solo me acuerdo de Las cicatrices de Drácula. Es decir, es esa película que se te cae grabada en la cabeza. Es muy inocente, es una película muy tierna vista desde ahora, vista de 40 años mucho más tarde, o incluso 50 años en la que tenía esta película. Pero es que me aterraban. Y a todos, creo que a todos los de nuestra generación, esos ojos de Drácula, esa manera que tenía Christopher Lee de enfocar a nuestro personaje emblemático, siempre nos resultó aterrador. Y yo creo que era la gran base, la gran característica que hizo que nos gustaran tanto esas películas. Yo empecé a ver películas de terror gracias a esto. Y bueno, aunque antes de eso, ahora que lo pienso, hubo otro momento que me resultó tremendamente aterrador. Y es, como había dicho antes, la culpa de mi hermana que me metía en unos aprietos. Yo creo que corría el año 82, 81, por ahí. La MTV estaba empezando, ya ustedes ya tienen que saber por dónde va. La MTV estaba empezando a mostrar vídeos musicales y había un tal Michael Jackson, un tal cantante por ahí que tenía mucho éxito, que estaba vendiendo discos como churros y que la principal canción de aquel disco que se convirtió en el disco más vendido de todos los tiempos se llamaba Thriller, que yo como niño pues imaginaba que era terror, pero no tenía ni idea porque iba a ver un vídeo musical. Y mi hermana me sienta y me pone allí a ver aquella secuencia donde una pareja pasea tranquilamente por el bosque haciendo una pequeña declaración de amor hasta que sale la luna llena. 7, 8 años, mi hermana me puso aquella secuencia dirigida por John Landis, aquella secuencia realizada en su totalidad por el genio de los efectos especiales Tom Savini, o Tom Savini o Greg Nicotero. Yo creo que era Tom Savini el que lo hizo. Por favor, eso no se lo hagan a sus hijos, por favor.
Qué trauma más chungo ver a Michael Jackson transformarse en hombre lobo y hasta que no lo vi bailando como haciendo los zombies y demás, no pude quitarme el susto del cuerpo, señores. Horrible. Claro está que si seguimos hablando de las películas y de estas cosas de aquella época, mi hermana vuelve otra vez a ser la causante de todo este tipo de historias. Y recuerdo que ella pues, tenía sus novietas, sus historias y demás, y venía, como en aquella época tampoco se salía mucho a la calle, pues había una cosa que se llamaba un videoclub donde uno iba allí y cogía películas, siempre la cogía en función a la portada que tenía, la carátula, que eran bastante horrendas, muy bien diseñadas y maravillosas. Y no recuerdo exactamente, no, sí lo recuerdo. La película se llamaba Virus. Que dicho así, pues mira, pues estamos hablando como un apocalipsis de Stephen King o cualquier tipo de historias de estas. Pero la película esa, pues era una película italiana de bajo presupuesto de caníbales. Eh, yo veo aquellos supervivientes, creo, si no recuerdo mal, eran supervivientes de la guerra de Vietnam. A ver qué tenía que ver Italia con aquello. Pero esta gente, pues, aprendió ciertas maneras de supervivencia en la guerra de Vietnam que consistía pues en comer carne humana y le cogieron el gustillo a la cosa, con lo cual me encuentro yo esa película en donde de repente aquellos 4 o 10 personajes pues se dedicaban pues a abrirle las tripas a la gente y a comérsela directamente. Horrible. Horrible, señores. Sé que no era mi edad, sé que no tenía que haber visto aquello, pero lo vi y son películas de... ¿Cuántas películas de caníbales habrán visto? Holocausto caníbal. Hay millones de películas que son mucho más representativas, pero para mí Virus fue ese momento en el que dije, esto no puede ser real lo que estoy viendo, la gente no se puede comer la una a la otra. Pero bueno, cuando yo vi aquel momento de mantita al cuello, pues no, lo pasé horriblemente mal. Claro está que poco a poco le voy cogiendo el gustito y me dedico pues a ver cada vez películas más extremas, más bestias, más tal. Y Romero llega a mi vida, George Romero, que es el creador de las películas de zombies más maravillosas que existen, pero que yo la veía, todo este tipo de cosas, pero lo pasaba muy mal, obvio. Y claro, de todas las muertes que hemos visto en las películas de George Romero, son zombies, los zombies se comen a las personas, esas cosas son bastante características, pero estoy seguro que cualquiera de nosotros recuerda la muerte del general de la película El Día de los Muertos, la última de las muertes. Estamos hablando de la tercera de las películas ya con un presupuesto mucho más elevado, con Tom Savini ya desatado diciendo voy a hacer lo que me da absolutamente la gana. Y cómo esa muerte tan esperada, tan deseada por todos nosotros, porque aquel tío era despreciable, pues cuando se produce, pues vayan a YouTube y busquen la muerte esa de Tom Savini. ¿Qué me dicen? Sí, era horrible. Dos películas clásicas me causaban muchísimo, muchísimo miedo. Una es obvio, la del Exorcista, cualquiera de nosotros, de nuestra generación, la sigue pareciendo una de las películas aterradoras. Bueno, de hecho la estuve viendo hace 2 semanas con mi hijo y me hizo gracia por la reacción de él, porque sí, se le veía asustado, pero no tiene ni de lejos el impacto que pudimos tener nosotros con aquella película. Y ahora mismo con este revisionado te das cuenta de que hay cosas mucho más aterradoras que lo que sería el personaje de Reagan y todas las posesiones que tiene. Porque la verdad que eso ha envejecido de manera regular. Pero en nuestra época no. En nuestra época toda esa película en su globalidad significaba terror puro, porque para nosotros los hechos que nos narran en El Exorcista son hechos reales, le podía pasar a cualquier niño como nosotros y ver todas esas deformidades, todas esas blasfemias, ver cómo la tortura que sufre tanto a nivel físico como a nivel mental Reagan, pues pensábamos que en cualquier momento nos podía pasar a nosotros, no nos podíamos acercar a una ouija. Es realmente una película aterradora y que nunca la podremos olvidar. Y también por otro lado tenemos a nuestro Freddy Krueger, que es el único resquicio que teníamos de seguridad, que eran nuestros sueños, pues el tipo este va y se empeña en cargarse también todo eso. Porque para una persona miedosa como era yo, y como soy yo, porque también tengo que decir que sigo siendo bastante miedoso, pues para una persona miedosa siempre tenías la seguridad de que te ibas a la cama y a partir de ahí, pues un poco se tranquilizaba la cosa, dormías y al día siguiente era otro día. Y sin embargo el Freddy Krueger viene para meternos justamente el miedo durante los sueños, con lo cual nosotros siendo pequeñitos nos sentamos allí, nos acostamos en la cama y decíamos, ahora es la hora de dormir, pero a ver si nos va a aparecer este pedazo de cabrón y nos va a estropear todos los sueños. O sea que Freddy Krueger, mal, muy mal. Y bueno, al final tú vas creciendo, ya las películas las puedes ver todas, todas te dan miedo. A mí yo personalmente soy una persona que le da mucho miedo a las películas y por eso me gustan.
Porque es como, siempre lo comento con la gente, dice, ¿por qué te gusta sufrir? ¿Por qué te gusta ver esas historias que te dan miedo? Digo, precisamente por eso, por la sensación de que me dé miedo. Porque cuando yo voy a ver una comedia, cuando me leo un libro de humor, cuando veo una comedia en el cine, quiero reírme y cuando quiero ver un drama, quiero emocionarme. Entonces, si veo una película de miedo que no me dé miedo, pues para mí es una película que falla, es muy fallida. Y hay muchísimas películas, de hecho tengo un vídeo por ahí, a ver si sale por ahí La Señal, tengo un vídeo en el que también hablo de esas películas que a mí en los últimos 10 años me dieron bastante miedo, pero yo tengo la sensación de que cuando veo una película de miedo lo que quiero es asustarme y pasarlo mal. Y si lo consiguen, pues entonces, muy guay. El caso es que uno va creciendo y las películas cada vez le afectan menos, porque ya un poco lo ha visto todo. Y en eso que llega a mi vida los videojuegos y encuentras ahí otra manera alternativa de pasarlo mal, pues pasándolo bien mientras estás jugando, porque una de las sensaciones que tienen los videojuegos es que tú eres el que vas conduciendo la historia y aunque todo está destinado, más o menos todo está predestinado para que vayas a determinados sitios, sí tienes la sensación de que según tus actos vas a pasarlo mejor o peor. Pues hablando de videojuegos puedes nombrar muchísimos, puedes hablar del Resident Evil, del Alone in the Dark, puedes hablar de aquel de las fotografías japonesas, que no me acuerdo cómo se llamaba, o incluso el Dead Space, que fue un juego bastante fresco en el género. Pero me voy a quedar con Silent Hill y con cualquiera de sus historias, pero en especial con el Silent Hill 2, que era un videojuego que le tengo muchísimo cariño por varias razones. La primera que fue el primer acercamiento que tuve a las historias de Silent Hill, que la verdad que están muy bien construidas, tienen una ambientación prodigiosa con esa niebla. Recuerdo perfectamente pasarme 15 minutos del inicio del juego caminando a tientas con aquella linterna porque todo estaba nublado, estabas tú en medio del cementerio, ibas con la linternita ya asustada, oyendo ruidos a tu alrededor. O sea, la ambientación era prodigiosa. Pero es que hay un momento en ese videojuego, supongo que después de 20 años ya tampoco sea un spoiler, pero bueno, hay un momento en el videojuego en el que te subes a un ascensor y vas tú con tu linternita todo tranquilito allí y de repente te quedas sin pilas. Entonces nuestro protagonista decide que te acuerdas que tenías en un inventario, tenías pilas y las colocas directamente dentro de esa linterna. Y se enciende la luz. Creo que todos los que jugamos a ese juego en ese momento nos acordamos de la santa madre de todos estos nipones que son capaces de hacer historias tremendamente estremecedoras. Y sí, eso hizo que se me pusiera muy, 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 muy de corbata. Pero bueno, esto no deja de ser un canal de libros, así que vamos a aprovechar el momento para hablar de ciertas historias o ciertos momentos que para mí realmente han sido muy aterradores, que me han dado un susto tremendo o que me han dejado el cuerpo pues muy torcido. Como por ejemplo el relato ese que acabo de nombrar, el de Bola de Mierda de Emilio Bueso. Creo que la historia, que ya de por sí es bastante interesante, tiene algunos momentos muy, 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 muy guay. Y bueno, para empezar a hablar de momentos en los libros de terror que a mí me han estremecido o que me han dado bastante médico, voy a empezar con un libro que es relativamente reciente, que es X, de Thomas Oldeheuvelt, que es este sueco con su primera novela, sueco, creo que era sueco, a ver, Países Bajos, no, holandés. Este holandés que escribió esta novela y que se sacó de la manga a un personaje muy interesante que es la bruja Catherine Van Willer, que el diseño de este personaje, la personalidad que tiene esta bruja, pues la hace tremendamente aterradora, porque en todo momento la señora esta no realiza mayores cambios que aparecer de la nada. Así que tú estás cenando tranquilamente con tu pareja mientras estás viendo el first date y de repente aparece la bruja detrás de ti, se queda quieta, inmóvil, mirando hacia ti con los ojos, bueno, mirando hacia ti no, porque tenía los ojos cosidos y la boca cosida y tú la veías como, hacía algo así como... O sea, sabías perfectamente que en cualquier momento de la novela esa boca se iba a abrir y que iba a liarse parda como... No me acuerdo si pasaba o no pasaba. Bueno, el libro tiene bastantes momentos muy inquietantes. La verdad que no es una novela perfecta, pero el personaje de esa bruja creo que realmente es uno de esos personajes aterradores que merece muchísimo la pena conocer. Y bueno, yo solamente por eso vale la pena leer esta novela a pesar de algunos defectillos que tiene. La segunda de las historias que para mí realmente me pareció estremecedora y que me metió el miedo en el cuerpo es un cuento muy conocido de Edgar Allan Poe que podemos encontrar en cualquiera de sus recopilatorios. Bueno, en realidad cualquiera de los cuentos de Poe pueden ser bastante estremecedores, porque a mí Berenice, por ejemplo, con ese final tan delirante me resulta algo muy, 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 muy inquietante. Pero para mí el momento cumbre de todos los relatos de Poe que he leído está en el de la Máscara de la Muerte Roja, porque
tienes la sensación en todo momento que sabes lo que está pasando y a pesar de que tú sabes que en aquella fiesta de la realeza todos están ciegos ante lo que está pasando cuando aparece nuestra personaje, nuestra máscara roja dando por ahí vueltas y mirándolo y sabes cuál va a ser el desenlace de toda esa historia, creo que la presencia de esa máscara roja, de este personaje caminando alrededor de todos los bailarines de esa fiesta, pues me resultaba muy chunga, me inquietaba, me resultaba diciendo, pero no se dan cuenta de lo que tienen ahí, corren. O sea, me parece que es un personaje maravilloso y que realmente me causó bastante temor. El tercero de los momentos realmente aterradores que yo he leído en una novela lo encuentro dentro de la novela It. Y no sé si será el mismo para todos ustedes porque a lo largo de todas estas páginas hay tantos momentos fantásticos y aterradores que cualquiera de ellos les podría recomendar por la diversión que supone. Pero yo me estoy acordando de un momento en el que nuestros protagonistas, nuestros niños, empiezan a contar la historia de uno de sus enemigos, de otro niño enemigo que se dedica pues a matar perros, a matar a cualquier animal que se precie. Incluso se comenta que su hermano menor no está entre nosotros porque desapareció de alguna manera. Y claro, todo esto desencadena una secuencia en donde aparece una nevera en donde nuestros niños son conscientes de que lo que se esconde dentro de esa nevera, en el momento que ellos decidan abrirla, pues van a encontrarse algo realmente tremendo y aterrador. Y bueno, ahí es donde encuentro ese genio de Stephen King cuando nuestros niños empiezan a discutir a ver si abrimos o no abrimos esa nevera porque queremos ver lo que hay escondido dentro de ella y cómo va poco a poco secuenciando esa historia hasta que finalmente deciden abrir la nevera. Auténtico genio, creo que es el momento más aterrador que existe dentro de la novela de It. Y ya saben que realmente no es que pase nada especial, pero auténtico genio. Hablando de quién me vino a la cabeza Cementerio de Animales, y de Cementerio de Animales me fui a Jacobs, porque Jacobs fue un poco el origen de esa historia que nos cuentan en Cementerio de Animales, y estamos hablando de la pata de mono y este pedazo de cuento en el que nos narran cómo hay un artefacto, en este caso es esta pata de mano, que concede a los que la quieran utilizar el deseo que les apetezca con las consecuencias que eso supone, porque generalmente si alguien te regala algo que te diga que te va a conceder los deseos de manera gratuita, pues no te fíes mucho porque sabes que esas cosas no suelen salir bien. El caso es que en esta novela de Jacobs, que sentó cátedra, que todo el mundo ha querido imitar esa historia y que es archiconocida, de hecho el mismo Cementerio de Animales viene de ahí, nos encontramos un momento maravilloso y terrorífico que es el momento en el que tocan a la puerta de nuestra familia, de nuestra desgraciada familia, y cómo en todo momento se están escuchando toc, 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 unos golpes en la puerta y nuestros protagonistas tienen que tomar una decisión en ese momento, que realmente lo que consigue Jacobs en esa historia es meterte una idea en la cabeza, una idea que es fácilmente deducible, y tu cabeza es la que va a producir todo el terror que te puedes imaginar ante lo que se esconde detrás de esa puerta. Realmente es un momento magnífico, aterrador y que por supuesto tenía que estar dentro de estos 10 miedos que yo he encontrado en los libros de terror. Por supuesto que también Lovecraft tenía que pasar por esto del vídeo de terror, porque a mí Lovecraft siempre me dio mucho miedo sus historias por todas esas criaturas cósmicas que habitaban y que tenían esa particularidad de que hagas lo que hagas, no eres nadie para ellos y que en definitiva ibas a morir o bien solamente con la impresión de verlas o por la locura que te producía haber tenido contacto con este tipo de criaturas. Y sin embargo me voy a quedar con uno de los momentos más aterradores que encontré en uno de sus relatos, que realmente no es que pase nada especial, pero que a mí me puso muy nervioso a la hora de leerlo, y está en uno de sus mejores relatos, por lo menos para mí, que es el de las sombras sobre Innsmouth, donde nuestro personaje empieza a hacer una investigación acerca de un pueblo costero que está ahí un poco con gentes muy extrañas, y aunque está un poco incrédulo, va viendo cosas a su alrededor que no le gustan demasiado, o que por lo menos le empieza a decir: oye, ¿y si realmente lo que me ha contado el borracho ese sea cierto? Pues empieza a meterse con una narración pausada, sin ninguna prisa, te va metiendo un poco el miedo en el cuerpo. El caso es que cuando nuestro protagonista se va a su habitación del hotel, ya está lo suficientemente sugestionado, y tú como lector también lo estás, como para que todo lo que sucede a partir de ese momento pues ya sea realmente terrorífico. Y créanme que si tú lo lees así fuera de contexto tampoco es que sea nada importante,
pero en el momento en el que empieza a escuchar pasos subiendo por la escalera y empieza la manecilla de la puerta a moverse y demás, es uno de los momentos esos maravillosos de los libros de terror que para mí solamente por toda la secuencia que ocurre dentro de ese maravilloso y aterrador hotel, pues vale muchísimo, muchísimo la pena leer La sombra sobre Innsmouth. Cliff Baker también tiene un montón de historias aterradoras y además muy divertidas. Desde el primero de los relatos, bueno, el primero no, desde el segundo de los relatos que aparecen en el tren de la carne de medianoche, te puedes hacer una idea de la manera que tiene de afrontar el terror, de esa manera tan visceral de ocuparnos con sus historias y que realmente dan mucho yuyu. Pero entre todos los relatos que tienen, hay uno que se llama El Terror, que tiene un nombre muy muy apropiado, en donde nuestro protagonista o nuestro antagonista o la cosa chunga que hay aquí dentro, pues quiere investigar, quiere hacer unas deducciones de dónde se esconde realmente el terror, la esencia pura del terror, dónde está ese momento en el que tu cuerpo hace clic y a partir de ahí pues ya se activa todos los mecanismos de la desesperanza, del terror máximo y de que ya no puedas más con ello. Es un relato fantástico, muy, muy, muy incómodo de leer. Y entre todas las cosas que suceden en ese relato, hay un momento en donde nuestro genial escritor decide poner dentro de una habitación cerrada, sin ningún tipo de ventilación, sin ninguna manera, sin ningún modo de escapar de esa trampa mortal, a una chica vegana, incapaz de probar nada relacionado con los animales, y le deja un filete, ahí, toma, un filetito para lo que tú quieras, y la deja 1, 2, 3, 4, 10 días a ver cuál es su reacción, a ver dónde está ya ese momento que hace clic. Es fantástico, fantástico, la verdad. Ese momento te le pones a pensar, te planteas la situación en la que se está encontrando esa niña y lo que harías tú en su lugar, pues realmente perturbador y, por supuesto, aterrador. Me viene a la cabeza otro de esos momentos que realmente tienen que ver con la literatura, aunque en cierto modo está metido un poco con pinzas, pero sí, tiene que ver con letras, tiene que ver con leer y las sensaciones que a ti te producen. Y estoy hablando, aunque aquí no lo tengo, tendría que traer el ejemplar que tengo en casa de mis padres. Es un ejemplar precioso de la Biblia. La verdad que es un libro súper bonito que tiene mi familia allí y yo pues pertenezco a una familia muy, 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 muy religiosa y bueno, me he educado con todo lo que supone eso de tener que ir a la iglesia todos los fines de semana, el tener que estar confesándose y el tener que ir a catequesis y a tocar la guitarra, todas estas cositas, pues yo pertenezco a una familia donde eso pues está a la orden del día. Y recuerdo que tenía aquella Biblia y a mí me fascinaba leer todos los pasajes estos un poco de la vida de Jesucristo y demás. Pero la cabra tira para el monte y había unos ciertos pasajes en la Biblia que se llamaban Apocalipsis. Eh, pues, ¿qué quieren que les diga? Yo no sé si ustedes han leído alguna vez esas historias. Ahora la puedes leer y puede ser un poco hasta fantástico y divertido, pero leer esos pasajes de la Biblia en el Apocalipsis es una cosa tremendamente aterradora ante la idea de que en cualquier momento los muertos se levantan y caballeros vagan por el cielo con sus espadas lanzando rayos y la muerte cabalga por ahí para acercarse. O sea, todas aquellas secuencias del Apocalipsis, que a lo mejor me las acabo de inventar ahora, pero recuerdo la sensación que tenía yo leyendo que el fin del mundo se podía producir en cualquier momento y que sobre todo yo a lo mejor iba a estar condenado porque a lo mejor no le había prestado la pelota a un amigo. Aquello fue horrible, horrible, horrible. Continuamos con uno de esos relatos que están incluidos dentro de los mitos de Cthulhu y que cualquiera de ellos pues realmente son bastante aterradores. Pero hay uno de ellos que yo les voy a recomendar especialmente que se llama La rata del cementerio de Henry Kudner. Es un relato que yo cuando lo vi allí dije pues no sé qué pinta esto dentro del horror cósmico porque al fin y al cabo está hablando de ratas de un cementerio, de un sepulturero que se dedica por ahí un poco a profanar todas las tumbas y a quedarse con las cosas que encuentra por allí. Pues tampoco esperaba demasiado de ese relato en comparación con el resto de los que están dentro de esta recopilación. Y sin embargo, Henry Kudner te empieza a meter dentro de esa historia y vas acompañando a ese sepulturero que está un poco obsesionado con esas ratas que cada vez las va viendo con muchas más cantidad y cada vez más grande y se va metiendo dentro de donde se mete y pasa lo que tiene que pasar porque el relato hay que leerlo. Si no lo han leído, léanlo por favor porque la verdad que es aterrador, es una muestra perfecta de relatos que se te quedan en la mente y que no puedes olvidar con cierta facilidad. La rata del cementerio de Henry Kudner es uno de esos momentos más aterradores que he podido disfrutar y era una persona muy mayor para estas cosas.
Otro de esos cuentos, historias recomendadas, no sé si está dentro del Noctuario o en cualquier libro de Thomas Ligotti. Yo sé que no es un autor para el gusto de todos porque la manera que tiene de narrar es muy densa, muy pesada. A veces tú lo lees y terminas el relato y dices, no sé qué acabo de leer. Pero señores, aquí lo que hace Ligotti es meterte, sugerirte, contaminarte la cabeza con sus historias, con sensaciones. Y les voy a recomendar uno de esos relatos que se llama La Torre Roja, en donde nos cuenta la presencia de un edificio que aparece un poco de la nada, un edificio que no tiene puertas, no tiene ventanas prácticamente, o sí tiene ventanas a la punta arriba, y que la ambientación que consigue Ligotti alrededor de esa historia, donde no hay personajes, aquí el único personaje es esa torre. Ligotti nos va contando un poco qué cosas se fabricaban en esa torre, porque al final no dejaba de ser como una especie de una fábrica de juguetes, pero juguetes un poco extraños, perturbadores, y que tenían, no que funcionaran mal, sino que las cosas que salían de allí no parecían del todo humanas. Era una cosa muy, muy de loco. Realmente no pasa nada, simplemente es una descripción de las sensaciones que podían pasar con la gente que se acercaba a aquella torre, lo que había dentro, cómo estaba de oxidada. O sea, tremendo, tremendo. Vuelvo a repetir que Ligotti no es un autor para todos los públicos y que a veces cuando tú lo lees, pues te quedas ahí un poco, pero tampoco para tanto. Pero sí consigue esa cosa tan fantástica y necesaria que es meterte miedo en el cuerpo. Y por último, voy a dejar para lo último un libro que ya esto ya es muy personal y depende de quién lo lea, de qué persona lea esta historia para que le resulte aterrador o no. Estoy hablando de La habitación de Noemí. Es un libro de casas encantadas, es un libro de la típica que te metes dentro de una casa y empiezan a aparecer espectros, espíritus, sonidos, ouija, este tipo de historias. Pero en el comienzo de esta novela nos encontramos un padre que va con su hija a un centro comercial multitudinario con un montón de personas y en un despiste absurdo la pierde de vista. Señores, creo que la manera que tiene de plasmar esa historia, ese comienzo, esa pérdida de por un segundo, por un instante, por un despiste absurdo, pierdes de vista a tu hija y a partir de ahí no la vuelves a ver, algo, eso es algo que para quienes son padres, para quienes saben lo que significa esa sensación de no volver a ver más a tus hijos y simplemente por un despiste que encima es culpa tuya, es absolutamente aterrador. Para mí La habitación de Noemí es uno de mis libros favoritos de Casas Encantadas. Quizás no sea el mejor libro escrito al respecto, porque más o menos es previsible lo que te vas a encontrar allí, pero con ese comienzo a mí me tenía ganado, porque realmente me sentí muy, muy, muy empático con nuestro protagonista y con ese dolor y ese miedo y esa sensación de frustración de por qué no me fijé yo, por qué no presté la atención necesaria para vigilar a mi niña que no la he vuelto a ver. O sea, no se me ocurre una situación más aterradora que esa. Y bueno, hasta aquí ha llegado este pequeño vídeo, esta pequeña tontería que se me ocurrió, porque es que me hacía gracia de que hay mucha gente que cuando lee los libros dicen, es que a mí no me ha dado miedo. Y es cierto, a lo mejor a ti no te da miedo la historia y es totalmente comprensible. Yo creo que el género del terror, este género tan particular, requiere mucho de nuestra voluntad, de nuestra capacidad de imaginación, de nuestra capacidad de ponernos en el lugar de nuestro protagonista y por supuesto en la suspensión de la incredulidad para que tú seas capaz de meterte en unas ambientaciones que te aterren. Yo personalmente tengo la suerte de poder disfrutar de estas historias porque no voy exigiendo una imagen física que como las películas, como ese Michael Jackson convirtiéndose en el hombre lobo, pues que te entra por los ojos y que realmente te da miedo. A mí me encanta, disfruto muchísimo imaginando lo que estoy leyendo, metiéndome en esas historias y creo que es la clave para poder disfrutar realmente de lo que es un buen libro de terror. Si consigues meterte ese gusanillo, si consigues disfrutar de estar en una situación que no puedes controlar, donde las criaturas de la noche son reales, donde el miedo acecha en cualquier esquina, en cualquier sombra, en cualquier cementerio y cualquier mansión encantada, si consigues meterte dentro de esas ambientaciones, las historias de terror son maravillosas y a mí se me pone esta cara de imbécil cuando hablo de ellas. Así que estos han sido mis pequeños miedos, la verdad que me parecía hacer un vídeo así un poco random hablando de este tipo de cositas. Gracias por aguantar hasta aquí a estas paranoias que a mí me entran. Pero ya saben, en el siguiente vídeo volveremos otra vez a hablar de los libros de terror, que en cierto modo también hemos hablado aquí, así que tampoco me lo pueden echar demasiado en cara. Un abrazo a todos, gracias por seguir hasta ahí. Ya estamos cerquita de conseguir esos 2000 suscriptores que poco a poco han ido subiendo. Y les mando un abrazo fuerte y les emplazo hasta el siguiente de los vídeos.